Ya puedes empezar. Sí. Muy buenas tardes. Hoy 3 de diciembre del 2020 vamos a comenzar la clase que corresponde al curso de lecturas literarias hispanoamericanas, que como su nombre lo indica nos lleva a una tarea constante de lectura de textos literarios de diferentes autores de los países hispanoamericanos, ¿no? Tienen en común el escribir en español, lo cual no significa que no se escriba en varios países en otras lenguas. Pueden ser las lenguas amazónicas, andinas, guaraní, etc. Pero por razones históricas que no viene al caso explicar, el español es la principal lengua en la que los escritores, comenzando por el premio Nobel, don Mario Vargas Llosa, todo lo demás, desde generaciones, desde el Inca Garcilaso, que como ustedes recuerdan era un distinguido miembro de la nobleza del Tahuantinsuyo, él inauguró esta característica esencial de escribir en español, en el español de aquel siglo XVII, sí, claro, el siglo XVII, 1605, 1609, aunque él había ido a España el siglo anterior, el siglo XVI, ¿no? Se fue en 1560, se fue y no volvió más. Pero él inauguró una tradición, hay que decirlo así, una tradición hispanoamericana, no solo peruana, sino hispanoamericana, que consiste en el objeto de deseo de todo escritor, en realidad no solo los escritores, los lectores, nuestro objeto de deseo es viajar a Europa, viajar a España, porque de ahí viene el idioma que hablamos, de ahí viene la literatura que hemos leído, que hemos estudiado, en fin, la religión, tantos otros aspectos políticos, sociales, culturales, musicales, etc. Hoy estamos en una permanente comunicación, bueno, no solo con el mundo hispánico, sino incluso con otros países. Ayer tuve oportunidad de participar en una reunión de trabajo, también en el campo literario. Estuve reunido con un grupo un jurado del cual formó parte, y una de ellas estaba en Alemania, una de las escritoras, o la otra escritora estaba en Francia, y en Lima estábamos los otros tres del jurado, tres peruanos residentes, pero nos pudimos comunicar gracias a esa magia. Y gracias a esa magia también hoy estamos ya listos para continuar este viaje, ¿no? Este viaje, qué hermoso viaje por las letras hispanoamericanas. Así que les pido que tengan a la vista, porque van a leer, van a opinar. Ese es el sentido de un curso universitario: leer, opinar, interpretar, trabajar con el lenguaje, y de esa manera ustedes se van apropiando de los conceptos, de los textos, de las estrategias, de las situaciones comunicativas que empleamos los profesores para establecer este diálogo constante con los integrantes. Acá tenemos pues a un ilustre grupo de 4 alumnos que asisten regularmente. Espero que sea así: la señorita Mitak y los señores Santaria, Guardon y Vizcarra. Todos ellos participan activamente, hoy lo harán, siempre lo vamos a tratar de hacer así, de esa manera participativa, para que ustedes opinen, hablen, aporten, intervengan
y porque de esa manera están desarrollando su competencia como lectores, ¿no? Como lectores de textos selectos, como ustedes han podido ver. Entonces, por favor, a la mano la antología de poemas. En todo caso, quiero, como esta es una sesión de lectura y comentarios, lectura e intervenciones del profesor y de los alumnos, quiero comenzar por el final leyendo qué es lo que hoy día vamos a hacer, ¿no? Vamos a leer textos de la literatura hispanoamericana, todos son textos poéticos, llamados así, y entonces ahí en la página 11 de esta antología, que espero tengan ya a la mano, ahí se especifica lo que estamos haciendo en estas clases, ¿no? Que ustedes leen, pero lean considerando que es un texto poético. Por tanto, hay que darle un énfasis, hay que darle una entonación, un tono, una actitud que permita recrear en todos sus aspectos las grandezas que hay en un poema breve o un poema mayor, ¿no? Luego, como parte de la intervención del alumno, se pide que describan, expliquen, como se dice aquí, fundamentalmente la forma poética. He insistido y seguiré insistiendo en esta importancia del concepto de forma por lo siguiente, porque como se dice, y ustedes lo saben porque son alumnos expertos en una serie de temas, la forma es esencial en la literatura. No hay literatura sin una forma determinada. La forma alude, claro, a los géneros, a las especies que elige cada escritor, pues también una novela o un cuento, etc. Pero además del hecho de que la literatura solo se plasma a través de formas que la tradición ofrece al creador, ¿no? Aparte de esto hay que señalar que existen formas únicas, es decir, cada texto en el fondo, aunque corresponda a un género, a una especie, se realiza de manera única, original. Ahí está la originalidad. Y hay autores u obras, y voy a poner 2 o 3 ejemplos nada más y ya comenzamos con la lectura. Y creo que algunos de los textos que estamos leyendo tienen esa característica. Es decir, hay algunos textos, hay algunas formas, disculpen, que son especialmente originales, que son inconfundibles, que identifican a un autor o una autora. Pongo 2 ejemplos. Don Ricardo Palma, escritor peruano del siglo XIX y XX, logró, después de mucho trabajo creativo, logró plasmar una forma literaria inconfundible que se llama la tradición, ¿no? La tradición palmista. Ahí tenemos. La tradición puede compartir características con muchas especies de la narrativa peruana o de otras literaturas, pero tiene un sello inconfundible. ¿Y qué es lo que le da ese sello inconfundible? La forma flexible, pero personal, enriquecida con datos históricos, estrategias narrativas que creó Ricardo Palma en el siglo XIX. Otro ejemplo tomado de la literatura hispanoamericana también del XIX, el famoso poema Martín Fierro, de José Hernández, ¿no? Poema narrativo. Vean cómo allí se fusiona lo poético con lo narrativo. Son indisolubles, no se pueden separar. Eso demuestra que se hace poesía, mejor dicho, que la poesía y la narración se fusionan. Entonces, todos los aspectos, cuando uno lee el Martín Fierro, que estamos estudiando en otro curso de esta misma escuela, indudablemente uno tiene que adoptar, lleva a eso el texto, a que uno adopte una actitud, sea que lea el texto o que escuche. Es decir, el sonido inconfundible, el dialecto de la gauchesca. Y un último ejemplo, también en este caso referido al siglo XX, a un autor que es muy popular, estoy seguro que ustedes de todas maneras lo habrán leído,
aunque no pertenece al canon elitista, pero sí es un autor importante, don Nicomedes de Santa Cruz, que creó esa forma, recreó, porque ya la forma existía, la famosa décima, ¿no?, que recrea Nicomedes de Santa Cruz y le incorpora a la literatura peruana. ¿Ve? Entonces ustedes también, ¿no?, podrán seguir como creadores o como críticos las formas preexistentes, pero le darán el sello personal. Y también el lector debe darle su sello personal. Entonces, hay que describir la forma poética, a eso me refiero, ¿no?, las características intrínsecas que hacen de esa forma poética algo único, algo en que podemos distinguir, decir, este es un texto de Rulfo, este es un texto de Vallejo, este es un texto de Cortázar o de García Márquez o de José Martí, etcétera, ¿no?, o de los autores que estamos trabajando en estas clases. Bueno, también hacemos referencia a al tipo de poesía que nos parece que es una categoría también que tiene su razón de ser, porque más está demostrada palmariamente con los ejemplos, con los poemas que estamos leyendo y que ustedes están interpretando. Además, este material, esta es una postilla que, por favor, quisiera que tomen nota por escrito. No está en el material, esto lo ha agregado hoy día, pero sí es importante que estos textos que estamos leyendo, comentando, son la materia básica, el temario para el examen parcial, ¿no?, que se entregará en la 8ª semana. Entonces, en función de eso, he puesto una postilla que ahora que se la leo, ya luego la subiremos al aula virtual. Dice: tenga en cuenta que es una antología de 14 poemas, hay 14 poemas en antología, de autores de diversos países hispanoamericanos. Son 14 poemas, ¿no?, de los que elegirán por lo menos 2. Para el examen parcial hay que elegir por lo menos 2, o sea que sí, puede ser 3 o 4. Por lo menos 2 para compararlos, para hacer un método comparativo, según cualquiera de las categorías establecidas. ¿Cuáles son? Arte poética, formas poéticas, tipos de poesía según la función predominante. Entonces, eso es lo que tendrán que hacer. También es válido elegir un poeta y evaluarlo según dichas categorías. En la introducción de ese examen que ustedes van a entregar en la 8ª semana, en la introducción agregue algunas ideas acerca de la poesía hispanoamericana, ¿no?, porque es importante. Un trabajo universitario debe tener una introducción, incluso un índice, y si es posible algunas conclusiones, es decir, que el examen tiene ya las características de un artículo científico, ¿no?, y por eso se dice también cite fuentes impresas y virtuales. Eso es algo que, por favor, queda constancia. Si alguien no asistió a la clase, pues podrá ver allí todo este material. Bueno, ahora sí nos vamos, por favor, a la página 4, de nuestra antología. Nos vamos hasta la página 4 y hasta ya estamos llegando a la página 4. Sí, bien, estamos terminando con estos poemas, que son 2 creo. Estamos terminando los ejemplos de textos literarios, de textos poéticos, que corresponden a las formas, las artes poéticas, ¿no? Hemos visto ya Nicanor Parra, Octavio Paz, hemos visto también Oscar Hahn, que fue el último texto que leímos en la oportunidad anterior, leímos y comentamos. Entonces vamos a continuar, por favor, en la página 4 exactamente, con este texto que también es un arte poética, ¿ve? Entonces, un poeta puede tener uno o más textos alusivos a la forma poética, perdón, al arte poética, es decir, parece ser una atracción especial para un escritor
insistir, reiterar, de acuerdo también a cada época, a cada libro, reiterar mediante estos poemas su identificación con la poesía, es decir, un arte poética es como una oración dirigida a la poesía o al lector, ¿no? Siempre alrededor del fenómeno estético, dentro de una situación, dentro de una literatura, dentro de una época, dentro de un contexto, dentro de una circunstancia. Todo eso es algo que ustedes tienen que manejar. Todas las lecturas e intervenciones que ustedes tienen sirven para incrementar la nota que obtendrán por participaciones personales, y creo que a todos les irá bien porque siempre participan. Nosotros buscamos que ustedes siempre participen. Bien, entonces vamos a ver, continuamos con el poema ¿Por qué escribe usted? Vea, en forma de interrogación, y ahí hay un elemento de la forma. No es habitual que un texto tenga por título una pregunta, pero no está prohibido tampoco, como lo demuestra Óscar Ján, este magnífico poeta chileno, que lo vamos a ver también un poco más adelante en su trabajo como crítico literario. Es estupendo, ¿no? Cuando trabajemos textos de crítica literaria, allí vamos a incluir un ensayo de Óscar Ján, que es deslumbrante también, tanto como lo es en la poesía. Bien, señorita Mita, ¿está presente? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Le voy a agradecer a usted que lea y luego comente, y sus compañeros también podrán hacerlo, en base a las pautas dadas. Lea usted este texto que me parece estupendo, y podría ser que usted o cualquiera de ustedes pueda elegir dentro de los textos que van a trabajar para el examen parcial. Le escuchamos, por favor, ¿por qué escribe usted? Vea, mire, capte muy bien el aspecto del tono de pregunta y el tono de la respuesta a la pregunta, ¿no? Muy bien, por favor, señorita Mitak. Óscar Ján. Léalo, lea el texto, léalo, y después ya lo comentamos. Léalo tal cual debe leerse, como digo, como un texto poético que tiene su lógica, tiene su detalle, que es como una partitura, y el lector, que son ustedes, o los lectores que son ustedes, tienen que captar, tienen que ser, el lector en realidad es un intérprete, porque gracias a él el texto existe. Si alguien no está leyendo un texto, es como si ese texto no existiera. Existirá material, pero no espiritual ni poéticamente. ¿Correcto? Bien, entonces le escuchamos. ¿Por qué escribe usted, Óscar Ján? Porque el fantasma, porque ayer, porque hoy, porque mañana, porque sí, porque no, porque el principio, porque la bestia, porque él, En fin. porque la bomba, porque el medio, porque el jardín, porque Góngora, porque la tierra, porque el sol, porque San Juan, porque la luna, porque el Limbao, Rambo, porque el claro, porque la sangre, porque el papel, porque la carne, porque la tinta, porque la piel, porque la noche, porque me odio, porque la luz, porque el infierno, porque el cielo, porque tú, porque casi, porque nada, porque la sed, porque el amor, porque el grito, porque no sé, porque la muerte, porque apenas, ¿por qué más? Porque algún día, porque todos, porque quizá. Sí, muchas gracias, señorita Mitak. Entonces, en primer lugar, ya que ha tenido la gentileza de leer el texto, le pediría algunos comentarios, algunos aportes en su condición de lectora especializada. ¿Qué nos podría usted decir en qué medida este poema de Óscar Ján no se parece a ninguna de los otros que hemos leído? Incluso no se parece a un poema anterior de él, que también es un arte poético. Ahí está la importancia de la forma.
en el uso del lenguaje, en la forma de construir, ¿no?, el texto. Bien, ¿qué nos podría decir al respecto, señorita Mita? ¿Cuál es su lectura, cuál es su interpretación sobre esta curiosa arte poética de Óscar Hahn? Sí, lo que noté en un primer momento es que si bien no omite lo que es el uso de las comas, la palabra por qué lo utiliza justamente para marcar esta pausa y poder guiar el ritmo del poema. Eso es en tanto a la forma, y en tanto al contenido se pide que utiliza mucho las dicotomías, utiliza infierno, cielo, luna, utiliza demasiadas dicotomías como para tratar de definir, pero a su vez al final lo deja como en algo incierto, como si no tuviera un porqué verdadero del acto de escribir, como si él mismo se hubiera perdido ante la definición, porque recurre mucho a estas dicotomías y al final no termina en algo cierto. Sí, entonces desde el punto de vista semántico, esta arte poética es muy rica porque hace referencia, como usted dice, a una serie de elementos de la realidad en sus múltiples dimensiones, pero también, como usted ha señalado, por ejemplo, desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista formal del idioma, los hablantes de español, como usted, como todos los que están presentes, sabemos que en nuestro idioma hay 4 porqués, y en esta arte poética Óscar Hahn ha utilizado 2 de esas 4 opciones. En el título ha utilizado por qué, es el por qué interrogativo, en el que 2 partículas, por más que, con tilde, sirven para preguntar y están acompañados, para reforzar su sentido, están acompañadas por los signos de interrogación, apertura y cierre. En el español procedan siempre así. En el inglés creo que solamente se cierra la interrogación, no es necesario abrirla, pero en el español sí, no se olviden. Y luego, la otra opción utilizada gramaticalmente, ¿no?, por el punto de vista estamos frente a un conector, ¿no?, a una palabra que gramaticalmente me sirve para responder. El anterior por qué sirve para preguntar, y el conector de consecuencia, muy importante, sirve entonces para esa función, y Hahn emplea reiterativamente, de principio a fin, para comenzar estos enunciados, inscribir en cada enunciado, en cada verso, estos elementos que podían dar materia, por ejemplo, a un análisis que nos permita advertir los campos semánticos a los que remiten cada uno de esos elementos mencionados. Bien, queda abierto el diálogo, sigue, mejor dicho, el diálogo, para que algunos de los otros alumnos también intervengan a partir de la lectura y comentario que ha hecho la señorita Mita, que por cierto puede volver a intervenir también. Pero importante la participación de todos. Ya luego pasaremos al siguiente texto. Con este, creo que con 1 o 2 más, ya cerramos las llamadas artes poéticas. Pues ahí tienen una variedad, un abanico, ¿no?, un abanico de formas. Cada una de ellas, todas son artes poéticas, pero cada una de ellas tiene una forma, un sello intransferible, ¿no?, como un ADN, algo así. Bien, intervenciones. Sí, profesor, yo quería contar algo breve nada más. Disculpe. Quería contar algo breve nada más. Por cierto, lo que usted diga, ¿qué más? Sí, es justamente al momento de leer el poema, como bien mencioné, sentí el conectar porque como una suerte de pausa.
Creo que eso también es el punto clave para la musicalidad del poema, porque si bien es cierto, a primera vista, de manera visual, podría significar que no hay tanto, digamos, parte estética, pero cuando uno lo lee, creo que radica más en lo musical que nos ofrece, ¿no? A partir de... Sí, lo que creo, no lo escucho muy bien, un poquito más alto el volumen, es que claro, ese porque marca el poema, entonces muy importante la entonación, mantener esa entonación del porque como conector, como respuesta, ¿no? Y es tan reiterativo que por momentos se hace para el lector, ¿no? Se hace más complejo el uso, por ejemplo en este verso donde dice porque la bomba, porque el medio, y luego porque él, y ahí hace un encabalgamiento, porque el jardín, y lo pone con mayúscula, lo cual indica que se estaría refiriendo al jardín celestial, al Edén. ¿Se da cuenta? Entonces ahí ya tenemos otro elemento en el plano semántico. ¿Por qué usar mayúscula ahí en ese verso? Porque de esa manera quizás se quiera significar que se está hablando del Edén. ¿Ven? Luego, bueno, y gracias por su intervención. Más intervenciones, por favor. El poema me parece que es rico y entonces ustedes pueden dar diferentes lecturas, diferentes interpretaciones. Profesor, buenas tardes. El señor Wharton, ¿no? Sí, un poco alto para escucharlo bien, por favor. Sí, ahora sí se me escucha bien. Ya. Mejor. Sí. Ok, el poema, en tanto arte poética, me parece interesante porque el porqué, el conector, porqué que se utiliza para preceder las causas, ¿no? Sí. Es decir, la gran pregunta del título es ¿por qué escribir? Y durante el poema te dan muchas respuestas por esto, por lo otro, por esto, ¿no? Y todas son respuestas muy altas, muy por ahí metafísicas, otras más concretas, es decir, por un sinnúmero de razones. Sí. Y al final queda con que no lo sabe. Y esto me hizo recordar a la definición en sí misma de lo que es poesía, ¿no? Ajá. Es decir, todo el mundo siente cuando lee o escribe poesía, ¿qué es poesía? ¿No? Lo que es la poesía, pero para definirla es un poco más problemático, ¿no? Así es. Sí, muy buen aporte. ¿Algo más quiere agregar, señor Wharton? No, por ahora ya. No, gracias. Bien, a partir de lo que usted dice, me ha hecho pensar en otra idea, que tiene que ver con la conciencia lingüística de todos nosotros, seamos o no poetas. Tiene que ver con la naturaleza del lenguaje y la importancia de las palabras. Es decir, hay algunas palabras, y es el caso de los dos porque, pues sobre todo el que funciona como conector, esta palabra es imprescindible. Cuando hablamos, constantemente empleamos ese porque la relación de consecuencia, ¿no? De causa-efecto, es una constante en la realidad y eso se plasma en el empleo del porque. Eso también creo que quiere subrayar Han. Este es un texto argumentativo y en el texto argumentativo, cuando yo expongo mis ideas, necesariamente debo emplear el porque o el ya que o el debido a que, pero en este caso a él le ha interesado verbalmente, poéticamente, le ha interesado emplear este conector, porque este conector
significa mucho más de lo que formalmente suponemos. Por ejemplo, en esto voy a permitirme leer para que haya otra. Mire, a mí me encanta, por ejemplo, este cuarteto que dice, porque Góngora, porque la tierra, porque el sol, porque San Juan, minúsculas, porque la luna, porque Rimbaud, porque el claro, porque la sangre, porque el papel, porque la carne, porque la tinta, porque la piel. ¿Ve? Entonces, este poema no sería nada si no reiterara este conector, lo cual quiere decir que la reiteración también es un recurso, ¿no? Mediante esa reiteración, diríamos, la dicción poética de Oscar Hahn se hace más concisa, se hace más rica, más reiterativa, más rotunda, ¿no? Porque Góngora, porque la noche, porque me odio, como decía la señorita Mita, hay una serie de dicotomías. Por ejemplo, en este verso dice, porque la noche, porque me odio, pasa a los sentimientos, porque la luz, ¿ve? Contraste con noche. Otro contraste, porque el infierno, porque el cielo, porque tú, ¿no? Lo cual supone un yo, en fin, porque casi, porque nada, porque la sed, es decir, todas son necesidades, sentimientos. Con esto nos está diciendo que la poesía puede hablar de todo. Sí. A ver, suena un poco entrecortada la comunicación, a ver si se acerca al micrófono, o a ver si puede escuchar más fluidamente. A ver, ¿quién intervenía, señor Huarto? Sí, claro, correcto, le escuchamos. No sé, a mí también, aparte de como usted ya mencionó, de la reiteración, ¿no? De ese con el por qué, es justamente para afirmar, ¿no? A mí también me da la impresión que el por qué puede ser ese recurso constante del por qué podría ser tomada como un conflicto en el yo poético, porque quiere definirlo, pero no lo hace al final. Son varias cosas que él mismo se abruma, claro. No queda abrumado por todo esto. Exacto. Así que ese por qué sería como un martilleo de su conciencia y de una indefinición y algo que queda ahí, ¿no? como una zozobra. Claro, sí, es cierto. Ese aspecto que usted señala, lo abrumador que es este poema, es abrumador. Es decir, no hay escapatoria, ¿no? Ese es el efecto poético, se da cuenta, basado en el uso de pocos elementos, pero elementos significativos. Porque cuando dice, por ejemplo, porque Góngora, fíjese, solo la mención, o porque Rimbaud, ¿no? Ya es un elogio a esos poetas, al modo de, y además están mencionando un poeta español del siglo de oro, pero también está mencionando un poeta francés, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Viene él un poco después de Baudelaire, como es Rimbaud. Entonces, el porque tiene pues ese efecto acumulativo y a la vez, como usted dice, abruma al lector con una serie de enunciados que cada uno de ellos es un reto para el lector. Es decir, este poema implica pues de parte de nosotros los lectores recoger esas ideas que se están dando en la clase por ustedes y por mí, recoger esas ideas para plasmar una aproximación coherente, una valoración
relevante de lo maravilloso que es el manejo del lenguaje poético por parte de Oscar Hahn, que como les digo, además es como crítico, es extraordinario, ¿no? Es un hombre consagrado a la literatura, como ustedes, entonces creo que es un buen ejemplo, es un escritor que no sé si ustedes lo conocen, para mí ha sido también un descubrimiento. Él ha hecho gran parte de su vida laboral, académica en Estados Unidos, hasta muchos años en Estados Unidos, actualmente creo que está en Chile, y bueno, destaca por igual en el campo de la poesía como también en la crítica literaria, ¿no? Esa faceta también la vamos a conocer porque Oscar Hahn ha venido, yo no lo conozco personalmente, pero sé que ha venido a Lima muchas veces. El libro del cual he tomado los poemas es un libro publicado en el Perú, tiene admiradores, tiene lectores y está bien que ustedes también se sumen a esos lectores porque estamos ante un poeta que nos enriquece, aún con la concisión, aún con la reiteración, nos enriquece, nos da una mayor conciencia de la rotundidad de la poesía, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra intervención sobre este texto? Pues si no, pasamos al otro texto. El señor Wharton ha intervenido, Ricardo, don Ricardo... pues el señor Ricardo Vizcarra está presente. Sí, profesor. Don Ricardo, a ver, regálenos algún comentario, por favor. La noción de la reiteración o la forma como el poeta trata de decir sus causas por las cuales ha escrito son bastante profundas si es que las tomamos solas, ¿no? Porque cuando dice, porque la noche, porque me odio, porque la luz, cada concepto, noche, odio y luz, nos puede llevar a una conversación diferente, ¿no? O sea, podemos tomar el primer verso nada más porque el fantasma, porque ayer, porque hoy. Claro. O sea, ese porque es como en una conversación, usted y yo, no sé, claro, caminando decimos, ¿por qué escribe usted? Porque el fantasma me dijo tal, o bueno, y empezamos a hablar del fantasma horas y horas, ¿no? Así es. O ¿por qué escribe usted? Porque ayer me pasó esto, sí, horas hablando, ¿no? Eso se así es mejor cuando dice porque Góngora, ¿no? Porque exacto. Escribe puede decir eso también, ¿no? Porque Rambo sí, me inspiró, digamos, ¿no? Eso se hace notar en estos simples porques, ¿no? Porque San Juan, porque la luna. Entonces cada concepto es una forma bastante profunda de tratar de dar una respuesta. Sin embargo, nunca se la da, ¿no? Porque, claro, nunca se la va a dar. Sí, es verdad. No se sabe por qué, claro, no se sabe todavía por qué escribe y solo tiene porques. Ahí el porque me odio, esa dicotomía es la que hace que el poema cobre un poco de sentido sus divagaciones, ¿no? Porque el amor, todas esas divagaciones llegan al porque me odio. O sea, claro, el escribir también puede ser una especie de castigo, como dice Bolaños también, o sea, claro. Los que estudian literatura no sé por qué lo hacen, dice, creo que son unos tontos, dice Bolaños, ¿no? Porque ellos piensan que que todo es fácil, ¿no? Pero es un camino bien difícil. En una entrevista. Entonces, claro, acá dice porque me odio, entonces nunca da una respuesta a pesar de dar tantos porques, ¿no? La otra dicotomía que podría tomar. Sí. Gracias, y muy interesante su intervención, señor Vizcarra, y a partir de lo que usted dice, he pensado que este poema tiene mucho que ver, bueno, con todos los seres humanos, en la medida en que todos los seres humanos estamos a la búsqueda del sentido de la vida. Eso es lo que este poema nos está también recalcando. Es decir, que permanentemente estamos dentro de la realidad y donde estemos, siempre
estaremos buscando y encontrando y perdiendo otra vez la sangre, la luna, la carne, etcétera, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver también con la temporalidad, con el transcurrir del día, por ejemplo. Entonces el poema alude a la temporalidad, a la espacialidad, a los sentimientos, vistos muchos de estos elementos en forma de oposición. Y por la forma, y como usted bien dice, nos da muchas respuestas, pero al mismo tiempo no nos da ninguna respuesta. Pero en todo caso, nos da varias respuestas para que nosotros los lectores elijamos, porque además siempre lo estamos haciendo. En la vida, en nuestra vida real, además de la vida literaria, siempre estamos en esa circunstancia, buscando los porqués, ¿no? O preguntando o respondiendo, porque eso es lo que hacemos en la clase. Yo pregunto, ustedes responden, ¿no? O viceversa, ustedes pueden preguntar y yo respondo. Es decir, la relación humana gira alrededor de las palabras, alrededor de la comunicación, y como he señalado, hay palabras que expresan conceptos esenciales, porque una palabra es una forma también, debajo de la cual subyace una idea, un concepto, una necesidad. El porqué es esencial. ¿Podríamos imaginarnos el idioma español sin la presencia del porqué? No, se empobrecería probablemente el idioma español. A veces me pregunto, digo, la famosa palabra pero, ¿no? Igual, es esencial el pero en la redacción, en la discusión, etc. Queremos que la pandemia termine, pero continúa. Ojo, ¿no? Entonces, el pero también es una palabra importantísima. Esa conciencia creo que es la que desarrolla, entre otros aspectos, esta arte poética pues intensa, ceñida a un uso exacto, pero a la vez rico, proliferante del lenguaje, el valor de las palabras, el valor de los significados de esas palabras. Es un devenir constante, es la temporalidad circular, porque el primer verso es igual que el último, todos son equivalentes, ¿no? Es como como decir, es una respuesta simultánea. Simultáneamente, Oscar Hahn nos ha abrumado con estas opciones con todas las cuales algo tenemos que ver. Es decir, lo que se menciona acá es algo que nos concierne a todos. La noche, el infierno, la sed, el amor, el grito, etc. O cuando dice vallejianamente este verso que dice, porque el amor, porque el grito, porque no sé. ¿Ve? Dice como cuando Vallejo dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Porque dice, acá Hahn dice, porque no sé. Y muchas veces uno pues está en esa situación, ¿no? Porque no sé. Que es diferente a decir, ¿por qué no sé? ¿No? El énfasis aquí es muy importante. Nos ha... a ver... Solo quisiera agregar una pequeña... Con todo gusto, con todo gusto. Concepto de arte poética. Sí, Ricardo, diga... Sí, profesor, es que se relaciona bastante la pregunta pasada de qué es poesía, o sea, de los siglos anteriores, a esta pregunta de por qué escribo ahora. O sea, yo lo he visto en Enrique Lin, otro poeta, también tiene un poema que se llama ¿Por qué escribí? Ah, qué interesante, Enrique Lin, ¿no? Justo como las respuestas de Oscar Hahn, el por qué junto, ¿no? Así se llama. Entonces todos, es como la nueva, ¿qué es poesía? Es la nueva pregunta, ¿no? Es parecida porque es casi la misma, porque ¿qué es poesía? Es difícil de definir tanto como ¿por qué escribo poesía? Claro. Entonces las dos van por ahí. Sí. Y también
este poema, cada línea tiene mucho que ver, ¿no? El principio, la bestia, el fin, así. Si nos ponemos a pensar, hay la dicotomía principio-fin, pero sí se podría relacionar esos tres conceptos de una sola oración de cada poema. Claro, sí, tiene usted bastante razón en lo que ha señalado, ¿no? Y esa relación que hace usted con este poeta Enrique Lin, si no he oído mal. Claro, pues un aspecto interesante de su respuesta, de su porqué, señor Ricardo Vizcarra, es que el poema exige la participación del lector. El lector completa el sentido, ¿no? Lo que hace el poeta es, si se quiere, plantear un reto para que el lector a su vez lo desarrolle, se vaya identificando con el texto, que lo hace ingresar a una dimensión abrumadora y al final lo deja también al margen, ¿no? Al margen. Muy bien, gracias a todos. Bueno, pasamos al siguiente poema. A ver, aquí tenemos también una poeta ya conocida por nosotros en el curso. Creo que, si no me equivoco, sí, es la última arte poética que leemos en esta clase. Ya conocen ustedes ciertas marcas del estilo poético de Gioconda Belli, que dicho sea de paso es también una gran novelista, es una gran novelista. El país de las mujeres. Señorita Mita, ¿usted ha leído esa novela? No, profesor, todavía. Ya, si no la he leído, les recomiendo leerla. El país de las mujeres, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a pedir, está presente el señor Santaria. ¿Está presente Santaria? No está presente, entonces. Bien. Bien, vamos a continuar entonces con la lectura de textos. Y, señorita Mita, le vamos a pedir a usted que preste su voz a Gioconda Belli para leer esta arte poética que también nos sorprende con este verbo, ¿no? Y que además es una palabra esdrújula, es un gerundio, ¿no? Con un pronombre personal. Entonces, señorita Mitak, creo que además es pertinente que usted lea este texto. Cualquiera lo puede hacer, pero le pedimos que lea, por favor, trate de leer de tal manera que luego podamos, vamos a ponerle toda la atención y luego pues haremos algún comentario como lo estamos haciendo. A ver, señorita Mita. Datos. Gioconda Belli. Escribir para darle forma al mundo, para delinear el perfil de la lágrima, la tristeza del árbol cortado. Escribir para despojarnos de la mañana recién nacida, para irnos desnudando del dolor y la alegría, para revestirnos otra vez del sol, del mar, de la pareja que inspira ternura sin saberlo. Ir deshaciéndonos del propio cuerpo, sustituirlo por otros cuerpos que viven y sienten en nosotros. Compartir la angustia, la risa, el pan, con los seres que creamos, con el mundo, que nos alimenta sin saberlo, mientras nos damos. Mientras sentimos cada día con más fuerza la necesidad de vomitarnos,
de darnos completamente, de morir para abonar la tierra que de nuevo alimentará nuestras raíces. Muchísimas gracias, señorita Mita, muy buena lectura. Ya su segunda intervención, ya o sus compañeros también leerán, pues creo que ya han leído. Bueno, ahí tenemos de momento, el último poema, que es un arte poética, ¿no? Muy, también muy original, podríamos decir, es una respuesta al poema anterior, el poema de Han. Ahí late también en este texto, creo, bueno, ese porqué, ¿no? Bien, comentarios sobre este texto. José Luis Santaria ha llegado. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Perdón? Sí, profesor, buenas tardes. Ya, Santaria, bueno. Entonces, a ver, algún comentarios entonces sobre, señor Santaria, ¿ha escuchado la lectura del texto? No, profesor, recién acabo de llegar. Ya. Entonces, ya vamos a, más adelante usted intervendrá. Entonces, tenemos aquí frente a nosotros este texto. Podemos comentarlo, señalar algunos aportes, compararlo con el anterior o con los anteriores. Es la voz de una conocida escritora hispanoamericana de la patria de Darío, de Nicaragua, de la patria de Ernesto Cardenal, de otro coronel Urtecho, me parece. Es decir, Nicaragua es un país de poetas, ¿no? He podido percibir eso, es un país pequeño y diríamos que el prestigio que tiene Nicaragua en el mundo, en principio el prestigio en el campo literario, que ya es bastante decir, se lo debe a sus poetas, ¿no? Ernesto Cardenal está vivo, me parece, o en el pasado, Rubén Darío, y sin embargo sabemos que la vida de Darío fue muy dura, murió muy joven, viajó intensamente, buscando el sentido también, como todos los seres humanos, ¿no? Su vida fue muy trágica. Creo que hay un material que hemos puesto como muestra, como decía alguno de ustedes hace algunos momentos, que la vida de los escritores no es nada grata, no es nada fácil siempre, ¿no? En todo caso, apelando a un lugar común, diríamos, hay que tratar de darle un sentido a la vida. Ese es el sentido del título, dándose, ¿no? Dándose. Muy bien. Comentarios sobre este texto, por favor. Sí, profesor. Sí. ¿Se me escucha? Sí, le escucho, sí. A mí me pareció muy llamativo la forma como relaciona la existencia, nuestra existencia terrenal con la forma poética, ¿no? Ajá. A partir de la poesía, porque al final me gustó mucho la última parte cuando remarca el hecho que de morir significaría el abonar la tierra, ¿no? Sí. Entonces nos vincula mucho nuestra existencia con esta forma con la forma de escribir, con la forma de hacer poesía. Sí, y aparte al inicio también remarca ciertos acontecimientos, como para remarcar esta idea, da ciertos acontecimientos propios de la vida, ¿no? El sentir dolor, el sentir alegría como parte de la vida de un ser humano cotidiano. Y también el hecho de sustituir la risa, el pan, el verbo de alimentar. Creo que de cierta manera como juega muy bien con esta comparación de la vida en relación a la poesía. Y como usted bien mencionó, el dándose podría significar el explicar, ¿no? El sentido también. Creo que hacia ese sentido apunta. Y también el ver a la poesía como una suerte de desahogo de los sentimientos propios, ¿no? Una forma de desnudarse, como dice la palabra Yocondo.
Claro. Me parece muy específico porque no solamente puede ser desde un punto de vista del dolor, también sino de la alegría, ¿no? Así Revestirse es. en todo el sentido de la palabra. Sí, realmente es un poema hermoso, como usted dice, muy significativo, de tal manera que a qué persona no le hubiera gustado escribir esto que dice en la primera estrofa: escribir para darle forma al mundo. Es eso, escribir es eso, leer también. ¿Para qué escribimos? Volvemos a Oscar Hahn. Para darle forma al mundo, para darle sentido, para delinear el perfil de la lágrima. Qué imagen tan maravillosa, fíjese usted. Para delinear algo delicado, ¿no? Para delinear el perfil de la lágrima, de un elemento tan significativo que se hace todavía más rico por esta exacta imagen que crea con palabras doña Gioconda Belli, que realmente es una escritora con una magia, la tristeza del árbol cortado, otra imagen maravillosa, ¿no? Y como usted decía, señorita Mita, sí, el poema es como un espejo de lo que es la vida humana en su relación con el ser humano, ¿no? Es un poema que alude a lo que somos, a lo que sentimos, ¿no? Es un poema que habla de cómo la vida es una alternancia, es una sucesión de situaciones, de encuentros y desencuentros, de alegrías y de penas, de esperas y de partidas o de llegadas, ¿no? Como dice aquí, escribir para despojarnos de la mañana recién nacida. Otra imagen hermosa, ¿no? El día, efectivamente, el día en el que estamos, el día que vivimos, es algo que nace, se desarrolla, crece, etc., y luego muere cuando llega la noche, pero al día siguiente tenemos que volver a escribir para despojarnos de esa otra mañana recién nacida. Y la vida no es sino eso, ¿no? Para todos. Para el más poderoso y para el menos poderoso, no nos podemos escapar de los trabajos y los días, como decía Hesíodo hace miles de años, ¿no? Para irnos desnudando del dolor y la alegría, elementos contrapuestos, ¿no? Para revestirnos otra vez. También la vida es eso, es un vestirse, desvestirse constante, ¿no? Siempre vamos recorriendo otra vez del sol, del mar, son dimensiones importantísimas. Lo cósmico, somos parte de lo cósmico, somos parte del universo, de la pareja que inspira ternura sin saberlo. Muy bien, ¿alguien otros comentarios sobre este poema? Sí, profesor. Consejero Huerto, con todo gusto. Sí, a ver, este arte poética de Gioconda Belli en comparación al de Oscar Hahn me parece más luminoso. ¿Más? Más luminoso, porque el de Hahn te da la sensación, la impresión que es una marea, es un torbellino de respuestas, de sensaciones, de emociones. En cambio, Gioconda Belli parece que lo tiene mucho más claro y lo va definiendo en sus metáforas, incluso poéticamente, ¿no? En cambio, Hahn es mucho más directo, así prosaico, usa palabras solamente, dice góngora, luz, nube, nada más. En cambio, Gioconda Belli es más específica, es más particular su experiencia con la poesía, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues veo más luz en el sentido de que lo tiene un poco más claro, al menos
más definido dentro de su propia cosmovisión. En cambio, Han, claro, es más disperso, pero justamente también esa dispersión es riqueza porque la literatura también es eso, son muchos temas, son muchas interrogantes, es mucha dispersión, pero en Gioconda Belli hay una fe, ¿no? Hay una sensibilidad hacia la naturaleza y una fe en el ser humano también, ¿no? Sí, muchas gracias por sus valiosos aportes, señor Wharton. Ha dicho usted, ha dado una serie de ideas sumamente interesantes. Usted ha comparado muy bien a los dos poemas anteriores, y lo que dice es cierto. Expresivamente, Han es más parco, es más problemático, es más cerrado, diríamos así, exagerando un poco, mientras que Gioconda Belli es más expresiva, como usted dice, lo tiene más claro, y esto puede que corresponder también a aquello que se dice, se suele decir, como una idea que está ahí, una idea para la discusión, que a veces las mujeres, acá la diferencia del género también cuenta, las mujeres son más, a veces más expresivas, quizá porque por la experiencia, no siempre, pero por la experiencia de la maternidad, por ejemplo, ¿no? Se sienten más ligadas a la tierra, ¿no? Y por eso ella, en los versos finales, habla de cómo va a morir, pero esa muerte hará que ella se transforme en el abono, ¿no?, de esa tierra que la volverá a alimentar. Entonces, desde ese punto de vista, sí, ¿no?, esta referencia es más explícita, como usted decía, en esta estrofa, por ejemplo, cuando dice: ir deshaciéndonos del propio cuerpo, sustituirlo por otros cuerpos que viven y sienten en nosotros, compartir la angustia, la risa, el pan. Como detalle, digamos, en esta enumeración, ella sí le pone la coma, ¿no? Podrían haber con los seres que creamos, con el mundo que nos alimenta sin saberlo. Esa es otra gran verdad. Es el mundo el que nos alimenta. Por eso nos preocupa, en estos días, por ejemplo, ¿no?, en nuestro Perú, nuestro amado, querido y sufrido Perú, haya varias huelgas, varios paros, especialmente de los agricultores, de los hombres que trabajan la tierra para que existan los alimentos que nosotros necesitamos cada día, ¿no? Por eso dice: con el mundo que nos alimenta sin saberlo, mientras nos damos, mientras sentimos cada día con más fuerza la necesidad de vomitarnos, ¿no? Es también lo contrario, lo tanático, ¿eh? Es decir, el ser humano es tanático y a la vez es vital, ¿no? La necesidad de vomitarnos, de darnos completamente. Ahí está otra vez el empleo de el poema subraya la importancia del hecho de dar, ¿no? ¿Qué es más importante, dar o recibir, ¿no? Y se dice, bueno, el que siembra cosecha. Es esa idea, que como seres humanos que somos, debemos darnos, como dice el poema, darnos completamente al otro, a la otra, ¿no? En la relación profesional, en la relación amical, en la relación sentimental, en la relación patriótica, podríamos decir así, ¿no? A eso convocó el presidente actual cuando citó a Vallejo, ¿no?, considerando en frío imparcialmente. Entonces, esa es, la vida es problemática, es siempre cuestionadora, y frente a eso, una de esas respuestas, una de esas vías para decir lo que sentimos es la poesía.
Por eso dice la necesidad de vomitarnos, de darnos completamente, de morir para abonar la tierra que de nuevo alimentará nuestras raíces. Y eso es cierto, ¿no? Entonces, fíjese, la poesía, como usted decía, señor Wharton, es una forma de conocimiento. Nos hace ver el mundo desde otro punto de vista, a través del lenguaje. Ahí está la importancia, ve usted, de la forma. Usted ha captado ese elemento que es muy importante. El tono, el estilo. Mire usted, Han tiene un tono, un estilo, una actitud, una ética y una estética. A su vez, Gioconda Belli tiene también lo suyo. Y creo que los beneficiados somos los lectores porque tenemos esa posibilidad de elegir, ¿no? De decir, prefiero a B o a A, etc. Ahí está la libertad del lector. Y también en el papel que cumple el lector al recrear el poema a plenitud. Esto me hace recordar una idea de hace mucho tiempo, pero ahí está, para explicar, digamos, la plenitud del objeto poético, esta idea, esta imagen que recuerdo ahora, es que en algunas circunstancias alguien dice, bueno, todos conocemos el trompo, ¿no? Pues es un juguete, el trompo. Quizá ahora, como los jóvenes, todos sus juegos son tecnológicos, entonces quizá ya no conozcan el trompo. ¿Ustedes conocen el trompo? ¿Han jugado el trompo? Señor Wharton, ¿usted de niño jugó el trompo? Sí, bueno, estaba muy de moda cuando estaba en la primaria y yo lo intentaba, pero nunca fui tan bueno, ¿no? Claro. Sí, supongo que de todas maneras en algún momento de su infancia, en la etapa escolar, ¿no? Es un juego y todo juego es un reto también. Entonces, en el juego del trompo hay una competencia también, ¿no? Pero lo interesante es esto. El trompo tiene dos estados, o tiene también su propio recorrido. Uno es cuando el trompo está detenido, está ahí con un objeto que usted le puede tomar una foto en primerísimo plano, ¿no? El trompo en ese momento puede estar solo o puede estar ya rodeado con la pita, con la cuerda que hace posible el espectáculo del baile del trompo, ¿no? Hay cuentos incluso en los que se menciona. Entonces, uno es el estado del trompo como objeto, como juguete estático, y otro es el cuento cuando baila, cuando impulsado por la cuerda y por la mano del dueño del trompo, de pronto este objeto desarrolla un baile, un espectáculo visual extraordinario, una plenitud, gira como el mundo. Yo diría el trompo es una metáfora del mundo, ¿no? El trompo gira así, si está bien estructurado y el que ha soltado la cuerda lo ha hecho bien, la duración es importante, ¿no? Sin embargo, es una duración breve. Ahora, la pregunta es, ¿en cuál de esos dos estados es más pleno este juguete? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo es más pleno el objeto? ¿Cuando estás detenido, estático, o cuando está en movimiento? ¿Qué diría? A José Luis. ¿Me escucha? Caray, parece que se ha ido el... Sí, maestro. No sé si me escucha el señor Santaria. Sí, profesor. Ya, a ver si nos regala una respuesta
estaba preguntando, ¿no? Le he expuesto el ejemplo del trompo en estos dos estados, en el estado estático, bueno, ha sido construido, es un objeto construido por alguien, un carpintero, qué sé yo, que ha buscado la madera adecuada, apropiada, le ha dado la forma del trompo que se parece al mundo, porque es un poco así redondo, ovoide, le ha puesto la púa, bien puesta también, y entonces usted o alguien o usted regala un trompo a un sobrino suyo, por ejemplo, ¿no? Le dan un bonito trompo. Además es un detalle interesante en estos tiempos en que todo es tecnológico, todo es plástico o melamine, que tener a la mano un tronco de madera es algo simbólico también. Entonces ese es un estado del trompo. Y otro es el momento en que el trompo baila, en que el trompo produce, gracias a la magia de la cuerda, produce un espectáculo que es grato ver, está en una plenitud. Entonces, la pregunta es una pregunta inducida, pero ¿qué respondería? ¿Cuándo es más pleno ese objeto, señor José Luis Santaria? Sería cuando el trompo está en pleno movimiento. Cuando está en movimiento, ¿no? Así es. Ahí es más pleno. Ahora, ¿qué más, señor Santaria? ¿Cómo relaciona estos dos estados con el del poema, cualquiera que él sea? Podemos decir también que en el caso del poema hay estos dos estados, así como se da en el caso del juguete. Profesor, disculpe, no he escuchado muy bien el poema. He entrado demasiado tarde, creo. Claro, mire, sí hay una cierta similitud. ¿Por qué? Por lo siguiente, utilizo el porque para argumentar, ¿ve? Lo importante que es el porque. Sí existe una similitud porque el trompo es un objeto creado por alguien, así como el poema también es creado por alguien. Bien, el uno y el otro, el que construye el trompo, el que construye el poema, crean estos objetos, el uno de madera y otro verbal, y lo instalan en el mundo, lo dan al mundo, ¿no? Ahí está el objeto, ¿no? Pero en uno y otro caso, el caso del trompo, esa plenitud de la que se ha hablado, cuando está en movimiento, requiere de la presencia de ¿quién? De quien hace bailar al trompo. No baila por sí solo, está ahí, es un trompo, su naturaleza no ha cambiado, pero esa naturaleza se potencia, se hace más intensa cuando alguien hace bailar al trompo. Entonces ahí en ese momento o esos instantes el trompo tiene una plenitud, o yo que estoy viendo ese espectáculo puedo reconocer eso, esa plenitud que alcanza el trompo. Igual pasa con el poema. Una vez que el poeta escribió el poema, está allí. El poeta puede morirse o puede dejar de pensar porque ya ese objeto es independiente. Pero si está ahí y nadie lo lee, el poema está como el trompo. Es tinta sobre papel, ¿no? O letras sobre, el caso de la computadora, son unas letras, unos signos sobre la pantalla de la computadora o del aparato con el cual estamos trabajando. Ahí está el poema, pero si yo no lo leo, ahí está lo que... Entonces la plenitud del poema la da el lector. El escritor, el poeta, ha creado el objeto, ¿no? Gracias por haberlo hecho. Pero cada vez que un lector lee, pone en movimiento el ritmo, el sentido, la sintaxis, la causalidad, todos los movimientos, como hemos visto en todos estos poemas que estamos leyendo, ¿no? Esa es la idea, es una comparación para entender
que la poesía es, como dice Machado, palabra en el tiempo, ¿no? Palabra en el tiempo. Eso es la poesía, palabra en el tiempo. Y por tanto, la poesía es algo que tiene vida, que tiene movimiento, ¿no? Y a esto agregaríamos que la poesía no solamente está en el tiempo, sino también en el espacio. Imagínense usted, por ejemplo, en poemas como los de Arturo Corcuera, que no sé si han tenido oportunidad de leer, seguramente Noé delirante, ¿no? Hermoso, hermoso poemario donde la palabra poética se despliega por el espacio de la página, no necesariamente en forma solo escrita, sino se distribuye de otra manera, ¿no? O en la poesía vanguardista, en el libro de Carlos Oquendo de Amat, es un espectáculo, es decir, 5 metros de poemas. ¿Qué mejor argumento puede haber para señalar que en la poesía cuenta el tiempo, pero también cuenta el espacio, ¿no? Eso es lo que quería subrayar. Bueno, hemos entonces ya leído y comentado estos textos que corresponden a la llamada arte poética, ¿no? Ahora vamos a ver este aspecto que ya expliqué al comenzar la clase, pero ahora reitero, es decir, toda la literatura no es sino forma, claro, forma con sentido, pero hace unos minutos el señor Wharton en su intervención explicó este detalle, la diferencia que hay entre la poesía, por lo menos entre el poema, los que hemos leído, ¿no? Entre el poema de Oscar Hahn y el poema de Gioconda Belli. Las dos son artes poéticas, desde ese punto de vista, son equivalentes, pero al mismo tiempo cada uno maneja una forma diferente, y con esa forma viene un contenido, viene una actitud, ¿no? Y ya he señalado que si bien toda la literatura es forma, cualquiera que sea el tipo de texto del cual estemos hablando, al mismo tiempo hay a veces formas que logran una mayor originalidad, y eso dependerá de la genialidad del poeta, ¿no? O del trabajo intenso, porque algunos pueden ser muy iluminados, muy creativos, pero a otros no les puede costar mucho, entonces dependerá. Entonces acá hemos puesto como ejemplos algunas formas poéticas, es decir, algunos poemas que a mi modo de ver, bueno, también podrían ser consideradas como una suerte de arte poética, pero que en todo caso tienen que ver más con el estar en el mundo, cómo nos ubicamos en el mundo, ¿no? Entonces, la primera forma poética que va a ser materia de comentario es a ver qué les parece. Estamos bien frente a otra forma de hacer poesía, siempre es el mismo Oscar Hahn, pero vamos a pedirle al señor Santaria, por favor, señor Santaria, léanos perdón, sí, no es un poema muy extenso, lea este poema que se llama Televidente, ¿no? Que antecede al poema de Gioconda Belli, de manera que usted no se va a confundir y nos va a dar oportunidad de ver entonces, a ver qué características tiene esta forma poética y el contenido, ¿no? El universo simbólico que Oscar Hahn ha creado para nosotros, y esta forma poética sin duda tiene que ver con el poeta, tiene que ver con el mundo. Escuchamos su lectura, señor Santaria. Está bien, profesor. Televidente, aquí estoy otra vez de vuelta en mi cuarto de Iowa City. Tomo a sorbos mi plato de sopa Campbell frente al televisor apagado.
La pantalla refleja la imagen de la cuchara entrando a mi boca. Y soy el aviso comercial de mí mismo, que anuncia nada a nadie. Sí, así es. ¿Ves? Qué lindo poema, ¿no? No me negarán que es un poema breve, pero extraordinario. Entonces, ahí tienen ustedes, por favor, piensen, por favor, exprésense, ¿qué les parece este poema en esta forma? Es algo más personal, ¿no? Podría uno en este caso, en el análisis, acudir, no está prohibido, acudir también, vamos a decir, a la relación de este poema, de esta forma poética que acabamos de leer, con el yo poético, ¿no? O en última instancia con el autor de ese yo poético, que es el propio Oscar Hahn, que, como he señalado momentos antes, es un escritor chileno, pero que ha vivido muchos años en Estados Unidos, en esa ciudad que usted ha citado muy bien, y que entonces es parte de su experiencia vital. Pero el título, bueno, el título tiene mucho que ver con el mundo en el que vivimos, en fin. Bien, entonces allí tenemos este poema, otra vez con nosotros, Oscar Hahn, que nos ofrece este poema, que podríamos decir que es el título, ¿no? Televidente. Es una condición que todos nosotros compartimos, ¿no? En algún momento asumimos esa actitud o esa actividad. Dicho sea de paso, para a ver si incentivo un poco el espíritu crítico, dicho sea de paso, y lo puedo decir porque yo he visto, digamos, prácticamente, bueno, he conocido la televisión, o he sido televidente muchos años antes que ustedes, ¿no? Que también pasan, no solamente han pasado, sino que pasan y pasarán por esta experiencia cotidiana, ¿no? Cotidiana, es algo cotidiano, esta condición. Bueno, hay varios temas, también es otro aspecto que podemos trabajar aquí, hay situaciones, temas, en fin, está la temporalidad. Bien, ustedes tienen la palabra acerca de este magistral poema plasmado en una forma poética que a mí me pareció muy sugerente, muy lograda, siempre con la concisión de Hahn, pero con una riqueza. Lo que decía es que, claro, en décadas pasadas, ¿no? Incluso hasta ahora, pero antes más, sobre todo en la época en que había confrontación ideológica, se acusaba a la televisión como que adormecía a la gente, se veía como algo negativo ver televisión, ¿no? En los viejos tiempos, además, no había tantos televisores como hay ahora en casa, que a veces hay más televisores que habitantes en la casa, pero en aquellos tiempos, bueno, había un solo televisor en la casa. Entonces, si te portas bien, si haces tu tarea, vas a ver televisión. Miren, en la época en que yo he visto televisión desde los años 60, calculen ustedes, la televisión en Lima comenzaba a las 12 del día, no antes. 12 del día, 1 de la tarde, a esa recién comenzaba a funcionar la televisión. En cambio ahora funciona todo el día, todo el año, ¿no? Siempre. Bien, comentarios sobre este. Bueno, yo creo que en primer lugar el señor Santaria, ya que ha leído el texto, podría darnos algunas pautas, darnos algunas ideas de cómo poder, en tanto lectores competentes que somos, que podría darnos algunas ideas sobre este poema, señor Santaria. Escuchamos. Está bien, profesor, gracias. Lo primero que tendría que
analizar de este poema es cuando el yo poético dice la sopa Campbell, puedo suponer que Campbell es alguna marca, ¿no? Y esto me hace pensar que al final todos somos hasta cierto punto, el aviso comercial de aquellas marcas que consumimos, que puede ser un polo que lleva ese logotipo o algún auto que también llevamos su logotipo y somos como el aviso comercial de esa marca. Y lo segundo me parecería un poco pesimista de su parte, porque al final dice, ¿no?, que es un aviso comercial de sí mismo, pero que anuncia nada. Sí, es interesante su comentario, señor Santaria. Sí, como usted dice, usted ha señalado, me ha hecho recordar dentro de esta conversación que estamos haciendo acerca de la televisión, que es tan importante en el mundo. Claro, me ha hecho recordar que en la televisión lo más importante es la publicidad, los avisos comerciales. Por eso acá se menciona, como usted ha señalado bien, con sentido crítico, cuando dice tomo a sorbos mi plato de sopa Campbell, porque es una marca, ¿no? Es una marca conocida en Estados Unidos, creo que existe hasta ahora, ¿no? Tomo a sorbos mi plato de sopa Campbell frente al televisor apagado. Apagado sí, pero es posible que este televidente se haya enterado de la existencia de las sopas Campbell a través de la televisión, a través de algún programa. Todos los programas tienen publicidad, ¿no? Puede estar el televisor apagado, pero ahí está, como el trompo, listo para que usted lo encienda y aparezca el mundo en forma de la pantalla, como se dice, la pantalla alienante. Hay muchos, es riquísimo el tema realmente, y el señor Santaria ha hecho pues algunas observaciones interesantes, pero invito a todos los demás televidentes, ya no solamente hoy somos lectores, sino también somos televidentes, que es otra forma que nos llevaría también a analizar, ver la presencia de la televisión dentro de la poesía, ¿no? Y viceversa, también la poesía puede estar dentro de la televisión, como ayer, que no recuerdo en qué momento, ayer fui al oculista, y entonces en algún momento vi una entrevista en la televisión, una entrevista a esta escritora Isabel Allende, seguro algo han leído de ella. Entonces, era una entrevista a propósito de su obra literaria, hecha por una periodista colombiana que tiene un programa aquí en la televisión, ¿no? Entonces yo en ese momento estaba de televidente, ¿ves? Sin imaginar que ahora iba a hablar de ese tema en clase. Bien, quisiera de todas maneras algunos otros comentarios, ya que el poema yo creo que dice mucho. Bien, ¿cuáles son sus comentarios? A ver, Ricardo Vizcarra. Sí, profesor, mire, la idea del compañero creo que es la trascendental, ¿no? De que justo cuando cita la sopa Campbell, está haciéndole un aviso comercial, ¿no? A nosotros, los lectores, nos está, hasta usted mismo, ¿no?, que nos cita Isabel Allende, sí. Solo por contarnos ese hecho, también está haciendo un aviso comercial. Sin duda estoy haciendo publicidad. Claro, nos está haciendo publicidad Isabel Allende, pero a la vez nosotros somos, o bueno, como lo dice el último verso, somos el aviso comercial de nosotros mismos, que no anunciamos nada. O sea, como usted, ¿no? Usted no quiere hacer la publicidad de Isabel Allende, sí. Pero a pesar de eso lo hace. Y bueno, y
ya viendo esos comentarios sobre el tema, así que es profundo, también quisiera agregar la forma, ¿no? La forma. Cuando termina el a nadie, parece justamente que está viendo una pantalla. Ajá. Y el a nadie está lejos, ¿no? Es como si el poema parece una persona viendo a la televisión, y el a nadie es justamente la persona y todo el poema sería la pantalla, ¿no? En la cual está Claro, claro, entonces sí. tiene la forma también el poema tiene la forma de un televidente viendo un televisor apagado, ¿no? Claro, Y bueno, sí. esas serían las dos cosas. Sí, sí, muy visual en ese sentido el texto, ¿no? Sí, muy bien, señor Ricardo. Usted me ha hecho pensar en otra idea, que ahí se las dejo, porque ya estamos terminando. A partir del análisis que usted ha hecho, muy acertado, podríamos concluir que en realidad en este poema hay un recorrido, hay una acción que transcurre en el tiempo, y en esa acción se da una metamorfosis, cuando se dice, y soy el aviso comercial de mí mismo, ¿no? Ya no soy un ser humano, soy una imagen, la comunicación virtual. Ahora nosotros somos simplemente imágenes de nosotros mismos. Estamos, como siempre digo yo, estamos en la cueva, en la caverna platónica. Estamos estáticos frente a esa pantalla que nos muestra una imagen, ¿no? Entonces aquí se va a producir la metamorfosis, como usted bien señala, y los versos finales son contundentes. Usted ha hecho un buen comentario, y soy el aviso comercial de mí mismo, que anuncia nada a nadie. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Es decir, está planteando también el tema de la incomunicación, ¿no? Que es otro gran tema, sin duda, que este poeta, que ha vivido la experiencia del exilio, es decir, que nació en Chile, pero ha vivido en Estados Unidos, ¿no? Entonces se ha visto él, sin duda, influido, envuelto dentro de este mundo de la televisión. Se ha vuelto él mismo un aviso comercial. Claro, el nombre Han también es una marca, ¿no? Han significa poeta, y así por el estilo. Todos nosotros también ¿qué somos al final? ¿Cuál es nuestra esencia? Tenemos una serie de roles, ¿no? De roles que son como avisos comerciales, y con ellos vamos yendo por el mundo. Muy bien, quedamos aquí. ¿Quería hacer un comentario, señor? Bueno, sí. Sí, profesor, para finalizar algo breve, a mí el poema creo que usa el tema de la propaganda publicitaria, de la publicidad, Sí. Que es un tema de masas, ¿no? Así es. Como pretexto para tratar la enajenación del ser humano. Así es la alienación. Hasta su deshumanización, porque indica que al principio aquí estoy de vuelta, ¿no? Sí. Otra vez, o sea, como una rutina, es un ser que va por la vida sin mucha emoción. Claro. Además, también, pues esto de la sopa Campbell me recordó un cuadro de un artista, ¿no? Justamente que se llama Andy Warhol, creo que es muy conocido también, ¿no? Que pintó una taza, una lata de frijoles Campbell, ¿no? De esa marca. Entonces, y eso es escrito al pop art, o sea, aquellas pinturas que retratan la vida de masas del imaginario popular estadounidense. Así es. Entonces, yo creo que esa figura de la sopa Campbell es muy fuerte, porque si uno sabe de ese dato, que es como quien dice acá, pues, Coca-Cola, ¿no? Claro. Entonces, ya con eso estás dando a entender que toda esa atmósfera es muy
alienante, muy despersonalizante. Y consumista, ¿no? Solitaria, ¿no? Porque Sí. al final pues está frente a un objeto que es la televisión, y cuando lo prendes pues es pura magia, puro sonido, pura imagen, pero cuando lo apagas Así es. ves tu reflejo y tu monotonía reflejada en ella, y pues no es nada de lo que es cuando está prendida esa televisión aparentemente. Entonces hay muchas cosas que se pueden ver también. Sí, el poema, por eso, mire usted, es una forma breve, pero riquísima, es una crítica, por cierto, al sistema capitalista, a la vida en Estados Unidos, ¿no? A la publicidad, a la propaganda, a la proliferación de marcas, en fin, la cultura del espectáculo, ¿no? Por eso el título es muy televidente, es decir, es un poema para pensar, y por eso lo dejo a ustedes pensando también en ese poema, y me despido cordialmente de ustedes, les agradezco por sus participaciones y nos vemos en la siguiente sesión. Muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias. Bien, profesor, hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, muy amables, muy amables. Sí.